país en el que hay tantas barreras, el talento no basta. Realmente la vida en el Perú es una vida dura. Nosotros estamos acá porque obviamente está nuestra familia, nuestros amigos, y amamos el Perú, pero además porque tenemos un compromiso por construir país, construir un país mejor. Construir cosas implica esos riesgos. No solo es lo bueno y lo lindo. Nadie construye algo grandioso sin equivocarse en el camino. Yo quería en verdad ir a realmente conocer los lugares más vulnerables del Perú, estar ahí y realmente conectar. Y gracias a esa experiencia fue que me di cuenta que el Perú no es un país sostenible con la educación que tenemos. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a Código Libre. Soy Cristina Lías, CEO de Colectivo 23, y junto a Pacífico Business School y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, hemos coproducido este podcast. Código Libre viene del mundo de los desarrolladores. Código Libre es aquello que se comparte para que otros puedan avanzar más rápido. Y esa misma lógica es la que queremos traer a estas conversaciones. Cada semana invitamos a 2 mujeres para que compartan su código libre. En el episodio de hoy conversamos con 2 mujeres muy admirables que han demostrado que es posible liderar una carrera con propósito y mucho impacto en el país. Si este contenido te resuena, te invitamos a suscribirte en YouTube, Spotify y ayudarnos a seguir creciendo esta comunidad. Aurelia Alvarado se preparó toda su vida para generar impacto en el Perú. Desde niña recorrió el país con su familia y destacó por su disciplina y liderazgo. En su maestría conoció Innova Schools y supo que ahí quería trabajar. Pasó por casi todos los roles antes de asumir la gerencia general de Innova, una red de más de 66,000 estudiantes en el país. Y encima, pocos meses después de dar a luz a su tercer hijo. Humana, exigente y profundamente comprometida, su camino recién empieza. Mariana Costa ha compartido escenario con Barack Obama. Tiene una Barbie con su nombre y ha recibido innumerables premios. Y lo más impresionante ha sido su impacto en las mujeres. Fundó Laboratoria hace más de 10 años y ha impactado a miles de mujeres en América Latina a través de la tecnología. Pero su historia no empieza ahí. En el colegio estuvo en el puesto 92 de 100 y estuvo a punto que la saquen de su colegio. Con foco y esfuerzo pasó a ser la primera de su promoción. Hoy, tras dejar el liderazgo de Laboratoria y publicar su primer libro, dice que no sabe qué viene después. Y eso la hace muy feliz. Chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme hoy día. Muy bien, Bien. gracias, Cris. Gracias, Cris, por la invitación. Me han contado por ahí que es primera vez que se conocen, primera vez que se ven. ¿Sí? 35 años atrás Mariana, nos conocimos. te presento a Aurelia, Mariana. Un gusto, ¿no? Mari. Estábamos en la misma clase de kinder. Saben que, y se los dije, y creo que fuiste tú, Aurelia, que me dijiste, no entiendo, no lo hiciste a propósito. Cuando armé este capítulo en particular, dije, quiero 2 mujeres que han trabajado en educación, yo trabajo en educación. Y dije, ya, tiene que ser Mariana Costa y tiene que ser Aurelia Alvarado. Y además dije, pensando, qué bacán voy a hacer que se conozcan más. Este nexo nuevo, ¿no? El nexo. Y jamás se me pasó por la cabeza que tú, Mariana, seas testiga de matrimonio de Aurelia, ¿no? Entonces, ¿cómo se conocieron? En kinder, literalmente, creo. Estábamos en el Green Class. ¿Sí? Sí. En kinder, en verdad, bueno, jugando así. Bueno, en verdad de chiquitos, obviamente, uno es amigo de todos, ¿no? Da igual, ¿no? Como que... pero creo que nos hicimos realmente amigas como en 6º grado, ¿no? En secundaria. Y te diría, no sé si tú opinas lo mismo, Mari, pero te diría que creo que nos unimos incluso más post-universidad. Cuando encontramos como mucho más intereses en común. Creo que es ese momento cuando ya eres un adulto real y ya sabes lo que te apasiona, lo que quieres, tus valores. Y claro, tú puedes hacer amigos como de adolescente, pero finalmente escoges a esos amigos de más grande cuando ya sabes lo que quieres, ¿no? Tal cual. Y creo que eso me pasó más con Mari, como que post-universidad encontrar como esos intereses en comunes que hizo que nos unamos más hasta ahorita, ¿no? O sea, Qué bonito, porque usualmente con quien eres amiga en kinder, más bien pasa que ya en los 20 más 30 quizás no tienen tantas cosas en común, así que ustedes solamente se volvieron más amigas. Sí, en verdad es lindo poder haber mantenido esa amistad, ¿no? Y fortalecerla en el tiempo y seguir siendo cercanas nosotras y nuestras familias también, nuestros hijos, literalmente toda la vida. Así que sí, tenemos una linda amistad con Bueno, Aure. voy a aprovechar eso para hacer que ustedes hagan un poquito de trabajo. Entonces, me gustaría que cada una cuente cuál es la cosa, o sea, por ejemplo, Aurelia sobre Mariana y Mariana sobre Aurelia. ¿Cuál es aquella cosa que usualmente la gente
en general no saben de una y la otra, que creen que realmente describe y demuestra el tipo de persona que es, ¿no? Entonces, algo, porque ya si se conocen tantos o mejores amigas, entre esas amistades a veces hay cosas de la otra que conocemos y decimos, oye, tú eres así por tal cosa, ¿no? Así que quiero aprovechar que se conocen tanto. A ver, yo puedo empezar si quieren. O sea, algo que otra gente no conoce, tal vez, ¿no? Porque Sí. yo creo que otra gente ve a Aure y Aure siempre ha sido, pues, una crack, ¿no? Pucha, desde el colegio era la primera en la promoción, en la universidad le fue increíble, tenía una tremenda carrera. Y parecería alguien tal vez súper orientada a eso, ¿no? A su vida profesional, a los logros, pero tiene una parte aventurera increíble que tal vez no se ve tanto. Ahora es recontra amante del Perú. Recontra así, guerrera para viajar, para acampar, para meterse al carro, para ir a descubrir distintos lugares. Pasó sus meses viviendo en la selva cuando era chica y creo que eso es algo que tal vez no se ve tanto y es bien característico de ella y bien especial y creo que un lindo complemento a toda su parte más, tal vez más profesional, más estructurada, que es bien importante de quién es. Y puede ser que ese lado haya hecho que tomes decisiones a veces arriesgadas, ¿no? De Quizás. tu lado aventurero de camping. Quizás. Y de hecho, ahora haciendo memoria, ese fue el speech que dio en mi matrimonio, Mari. Ah, Acuérdate. sí, no me Hablaste de acordaba eso. de ese, no me acordaba de ese. Tal cual, sí. De eso, justamente. Pero sí, es verdad. Me encanta la aventura. Creo que es algo que me apasiona muchísimo y creo que comparto ahora con mi esposo. A ver, ¿qué puedo decir de Mari? Esto puede ser gracioso, ¿ya? Pero creo que igual, ¿no? O sea, siempre creo que lo que ven los demás es la parte quizás más marketera, que es la parte laboral, ¿no? Obviamente, o sea, Mari estuvo con Barack Obama sentada en un panel y todo el mundo fue que ¿quién es esta chica que está sentada con Barack Obama? Y además, habiendo dado a luz hace 10 días, o sea, de su primera hija, que eso sí, yo creo que demuestra una valentía inmensa. O sea, haberte subido un avión después de haber dado a luz para verte a Barack Obama y hubiera estado pensando en la lactancia cuando ella estaba hablando pues con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero no, fuera de eso, que creo que es como la parte más laboral y obviamente toda la trayectoria laboratoria, creo que, por eso digo que va a ser gracioso, en el colegio Mari no era tan así. Mari era probablemente una de las últimas de la promoción. No por no ser inteligente, sino porque realmente no le daba ganas de trabajar. Y además era bien floja, no hacía mucho deporte. Y hoy, ahí donde la ves, o sea, Corre sus realmente maratones, ¿no? corre Has sus corrido tus maratones, marcas, sí. súper deportista, súper disciplinada, ¿no es cierto? Ahora con como que su estado obviamente físico, no obviamente por la apariencia, sino porque realmente es un tema de salud, ¿no? Claro. Y creo que eso en verdad es algo que quizás no ven muchos otros, pero creo que ese balance que tiene en buscar como que ese equilibrio en todos los niveles de la vida, creo que es súper valioso y eso hace que yo siempre pienso que los consejos que me da Mari son los más equilibrados. O sea, se traduce en eso. De hecho, me he hecho reír porque me acuerdo que Aure más bien era bien buena en el deporte, en el colegio, ¿no? Y yo pues realmente era pésima y en el colegio te escogían, ¿no? Ya nos estamos jugando básquet y ahora Aure era buena particularmente es básquet. Y escogían a la capitana y la capitana tenía que jalar a las que iban a ser de su equipo. Y yo, si la capitana no era mi amiga, éramos las tres malísimas que quedamos Las al final. últimas, no. Solo me invitaban al equipo cuando la capitana era Aure, que era mi amiga, y era ya, bueno, un poquito por pena porque eres mi amiga, ven a mi equipo. Qué increíble, ¿no? Como que dos amigas, una súper chancona, la otra quizás más libre, más fluida, pero ambas hoy cracks, ¿no? Gerenta general de Innova Schools, más de 60.000 alumnos, ¿no? En todo el Perú, y tú has construido laboratorio por más de 10 años, que ha impactado cuántas mujeres. Hemos tenido más de 10.000 estudiantes. Increíble. Bueno, ahora que ya sabemos que se conocen un montón, creo que este espacio va a ser más para que yo las conozca más. Y ya como son bien amigas, pueden como interrumpir, sumar, porque creo que hasta pueden responder la una por la otra. Quiero arrancar. Son muy conocidas ambas, creo. He visto varias entrevistas, hay un montón de información de un poco sus trayectorias. Igual puede haber gente que nos está escuchando que no necesariamente las conoce. Entonces quiero aprovechar ahorita para que en pocas líneas, como un párrafo, nos puedan contar cuáles son aquellas cosas que han logrado hasta el momento, como su brag sheet, que creen que es lo que ha hecho que
yo les invito hoy día a este podcast para que sean como ejemplo para otras mujeres. ¿Quién quiere empezar? Dale tú. Ya, yo arranco. A ver, yo creo que profesionalmente sí, mi orgullo más grande es sin duda alguna laboratoria. Y bueno, primero por algo que hoy miro atrás mi camino y digo, wow, o sea, me alegro que tomé esas decisiones. Creo que el hecho solo de decidir emprender ya fue un poco un desvío de la ruta tradicional que uno espera formar. Y yo siempre digo que yo no soy alguien, hay gente que pues vendía limonada desde los 8 años, que tú decías, ya, esta persona pase lo que pase de emprender. Ya, yo soy cero así. Creo O que sea, tú vendías limonada a los 8 años. ¿Sí me contaste? Sí, ¿no? yo no, Eso. o sea, yo no vendía nada. Yo leía, pero no vendía nada. Y de hecho la decisión de emprender en mi caso responde más a que lo que yo sí tenía muy fuerte era ganas de construir algo, ser parte de algo que genere mayores oportunidades, ¿no? Para realmente, en particular, que otros jóvenes pudiesen tener acceso a las cosas que yo había tenido y valoraba tanto. Y al final, por cosas de la vida, encontré que emprender era un posible camino para eso. Y de verdad que me lancé, yo no sé, o sea, así, sin miedo, pensando que todo iba a estar bien, que nada malo podía pasar. Y hoy miro atrás esa decisión y es una decisión que me enorgullece un montón. Creo que hoy, de hecho, tengo más miedos, ¿no? Que me ha dado la experiencia. Entonces, eso es algo que me encanta. Y luego también creo que lo que construimos en laboratorio y también cómo lo construimos. Yo me acuerdo cuando empezamos en el Perú y en América Latina hay un poco como una condescendencia hacia las organizaciones sociales muchas veces, ¿no? Como que no, si eres social es que no lo haces tan bien, nosotros somos sin fines de lucro, no, eso no vale la pena. Y desde el comienzo nos propusimos más bien demostrar que íbamos a ser de clase mundial porque resolvíamos una problemática social. Y de hecho es mucho más importante hacer cosas al mejor estándar posible cuando estás trabajando con personas, en educación, con el futuro de las personas, que tal vez si estás vendiendo, no sé, algo en el supermercado, que es más simple. Y creo que demostramos eso, atrajimos al mejor talento y armamos un modelo educativo que creo que ha sido pionero en muchos frentes. Y bueno, y hoy que ¿Siempre la ya... tenías clara, perdón, que querías así clase mundial? ¿O hay alguien que te metió ese chip o algo que pasó que dirás, eso tiene que ser otro nivel? Yo creo que no soy solo yo, pero éramos mis socios y yo, ¿no? Sí teníamos esa ambición de decir, oye, habíamos vivido un montón de años en Estados Unidos y teníamos un poco el sueño de demostrar que desde América Latina se podía crear algo así también. Y de hecho hoy ya me salí del día a día de laboratorio, me he quedado solo en el directorio a partir de este año y eso es otra cosa que me enorgullece un montón porque creo que es el sentir que la organización no depende de mí, que ya me trasciende, que ya yo no estoy y continúa y sigue creciendo y tiene un equipo increíble y tiene una vida propia. Y eso también me pone muy, muy contenta o sea, poder haberlo logrado. Entonces, en lo profesional diría eso. Y en lo personal, yo creo que es mi familia. Tengo 3 hijos chicos, igual que Aure, que honestamente es bien difícil. Y, o sea, creo que haber sobrevivido, seguir acá, están sanos, diría que tenemos una vida familiar relativamente funcional, en donde mis hijos se sienten queridos y cuidados. Y creo que eso ya es algo que la verdad me enorgullece un montón. Ahora, en tu caso, ¿qué sería ese brag sheet? A ver, creo que quizás al igual que María en diferentes momentos, yo en verdad pasé por un montón de tiempo donde quizás no estaba tan ligada a, digamos, a lo social o el impacto. Y fue solamente cuando tenía, creo que, bueno, tenía 24 años, que realmente me di cuenta de ese propósito que tenía en mi vida. Y creo que desde ahí sí fue como mucho más, no voy a decir fácil, pero como el proceso de decisión de qué cosas hacer y cómo hacerlas fueron mucho más naturales, creo que es la palabra. ¿No? Desde hacer una maestría ¿no? Era un MBA, pero con enfoque en innovación social, volver a Innova Schools, trabajar en diferentes roles, como que sentí que fluía mucho eso, porque realmente me encantaba y había encontrado eso que me hacía brillar. Y bueno, estuve pues casi 8 años en Innova Schools, en mi primera etapa ahí, y creo que en verdad sí me enorgullece mucho haber estado en esa etapa donde fue como que el crecimiento, o sea, abismal de Innova Schools. Y claro, no era un startup así como tú, Mari, desde el cero, pero en ese momento habían solo 10 colegios y se sentía como un startup. O sea, Y cuando hacíamos... te fuiste ese primer periodo, ¿cuántos colegios habían? O sea, entraste con 10 y Me, habían... me fui con 63, que de hecho, paréntesis, Miércoles. este año vamos a abrir 2 después de que me fui. O sea, 2 colegios después de que me fui. O sea, ahorita vamos a tener 65 colegios, pero digamos,
todo el growth phase, o sea, todo el Tú crecimiento estuviste ahí. fue ahí. Entonces se sintió como, o sea, la organización era, ¿no?, bien desordenada en muchos sentidos, todos hacíamos de todo, ¿Qué roles ¿no? tuviste? Un poco para... Estuve primero como directora de innovación, luego estuve a cargo de finanzas, estuve como gerente de administración y finanzas, luego estuve en el área comercial viendo todo el tema de renovación y experiencia de familias. Y el último rol que tuve fue más como de intraemprendedurismo, que era como nuevos servicios o nuevos negocios para InnovaSchools. Entonces, creo que haber participado de esa etapa donde abríamos entre 6 y 9 colegios al año, sí fue como para mí un súper orgullo porque fue, oye, construimos, ¿no es cierto?, esta organización que fue un sueño, obviamente, de Jorge Isuji, que era el fundador, pero que sumó, creo que muy parecido a ti, Mari, como que dijo, oye, esto es de clase mundial, de la mano con Intercorp, ¿no?, en su momento. Esto no es de Perú para el Perú, es de Perú para el mundo, ¿no? O sea, realmente demostrémosle al mundo que realmente podemos hacer educación de calidad a un precio accesible, ¿no? Bueno, razón por la cual hoy día InnovaSchool está en 4 países y ojalá, ¿no?, eventualmente en más. Pero finalmente creo que participar de todo eso creo que me enorgullece bastante. Y pues ahora, después de 3 años y medio de haber tenido un tiempo fuera de InnovaSchools, haber vuelto como gerente general, como CEO, en verdad sí, me enorgullece bastante. Y por el lado personal, bueno, parece disco rayado, pero sí, la familia. Creo que es que en verdad, sobre todo como mujeres, o sea, tener la capacidad de hacer, cumplir un poco ese propósito personal, profesional, pero al mismo tiempo tener espacio para tener una familia. No sé, yo también tengo 3 hijos. Mari siempre me decía, no tengas 3 hijos. Y yo igual tuve 3 hijos. Porque sí es una chamba exponencial. Cada niño es exponencial, ¿no? Entonces tener un poco ese balance, ¿no? Con José, mi esposo, el balance entre los dos, tratar como de tener ese equilibrio, creo que es como lo que más me enorgullece. Para los que no saben, sí quiero un poco dar como más contexto de Innova Schools, porque hace 2 años yo fui como a una conferencia de líderes mundiales de educación y ahí estaba como el presidente / dueño de la universidad no sé dónde en Estados Unidos. O sea, estaban las organizaciones más grandes a nivel mundial y estaba yo y estaba una persona que estaba representando Innova, pero no era ni Jorge Isuski, ni tampoco el gerente general en ese momento. Y fue una locura porque éramos un grupo de 40 personas y todo el mundo se acercaba y decía, ¿ustedes son Innova Schools? Queremos ir a visitarte, queremos no sé qué cosa. Se me acercó, me acuerdo, un señor que ya estaba retirado, pero invertía en negocios de educación y me dijo, yo quiero llevar al alcalde de Sao Paulo para que vea lo que Innova ha hecho porque esto se tiene que exportar. Entonces, efectivamente creo que es un modelo, no lo conozco tan de cerca, pero sé que es un modelo que por lo menos en el exterior, y la gente que está en educación inicial y de K-12, como se dice, o sea, está reconocida, ¿no? Entonces, no es poca cosa y nada, te felicito porque has cumplido 1 año, ¿no? No, ni siquiera, tengo ¿Menos? 7 meses. 7 meses. 7 meses, sí. Queda claro que ambas son cracks y que no solamente han logrado grandes cosas, creo que les quedan muchas cosas todavía por lograr y hacer. Sé que María ahorita acabas de lanzar un libro, ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero conocerlas un poco más atrás de eso, ¿no? Porque a veces uno se enfoca mucho en los logros, pero no entendemos muy bien de dónde salen esas personas que parece que como que son capaces de estar en un escenario con Barack Obama, con un bebé de 9 días, o liderar más de 60.000 niños en todo el Perú, ¿no? Quiero que me cuenten de hitos claves que han tenido en sus vidas, probablemente desde más pequeñas o en la universidad o lo que sea, que sienten que han sido así fundamental para formar las personas que son hoy. Qué difícil. Sí. Dale tú. Si quieren, yo arranco. Bueno, volviendo a la vida escolar, que ahora conté un poco, yo de verdad que era súper vaga en el colegio. Y me acuerdo que una vez, en esa época en nuestro colegio, tenía una práctica seguramente cuestionable hoy día, donde te ponían la lista de la 1 a la 100 en qué orden eras. La cosa es que llega el fin del bimestre y voy a ver, y yo así bien optimista, buscándome entre así la primera página, segunda página, tercera página, fui la 92. Y ya no éramos tan chicas, 100? o sea, de De 100. 100. Sí, habremos estado en segundo de media, 14 años por ahí. Y me acuerdo mi hermana, que además siempre fue súper aplicada, era la 5, creo.
pucha, llegamos a mi casa y yo dije, así esto va a estar fuerte. Y obviamente mi papá es molestísimo, que cómo es posible, bueno, me castigaron, no hay fiestas, no hay pijamas, no hay nada. Y me dijeron, ¿no? Mi mamá me dijo, mira, tienes un semestre para estar entre las mejores 50 y uno más entre las mejores 25. Y si no, te cambio de colegio. Y estás castigada entonces. Y bueno, y si sí lo logras, me ofreció así también, como dicen, ¿no? El palo y la zanahoria. Me dijo, yo no conocía a Disney. Me dijo, ya, te vamos a llevar a Disney si lo logras. Y en verdad me puse a estudiar, un poco por obligación. Y en ese proceso me di cuenta, primero, que me gustaba aprender. Y segundo, que podía, ¿no? Y quería, o sea, que era inteligente. O sea, yo tenía mi propia imagen de mí misma como, bueno, yo soy la vaga, la divertida. Y de pronto mi imagen como se empezó a transformar, me empecé a sentir capaz. Mi entorno también empezó a cambiar en cómo me miraban los profesores, que por el estudiante que está último no dan nada. De pronto, y esta chica está mejorando. Y me acuerdo que logré ser, creo que la 48, no sé qué. Bueno, al final como de un año, me acuerdo que logré ser la primera. Y fue pues una... De 92 a primera. Sí, sí. Por eso te digo, Como era en un año fui avanzando. puro vago, ¿ah? Porque no... Fui o sea, avanzando y... Fui avanzando, ¿no? Sí. Como que salto Y cuántico. claro, fue en un buen momento porque ya mis últimos 3 años de colegio ya siempre me quedé entre las primeras. Y yo creo que para mí esa fue mi primera lección así de mentalidad de crecimiento, ¿no? De, oye, me puedo transformar, si me esfuerzo, es posible pasar de ser la última a ser la primera. Y cambió mi mirada de mí misma. Entonces, yo creo que es una primera experiencia que en ese momento no me di cuenta, pero que hoy llevo siempre conmigo. Luego de esa, como ya me fui bien en el colegio y me fui animando, me surgió la oportunidad de irme a estudiar fuera. Y me fui a vivir a Inglaterra cuando tenía 18 a hacer la universidad allá. Y me acuerdo que yo llegué así súper confiada, bueno, yo me he graduado pues de las primeras en mi colegio, súper bien. Qué bestia, o sea, me revolcaron me acuerdo el primer ensayo que me devolvieron y me había sacado 50, creo, sobre 100. Yo, no, ¿qué es esto? O sea, me fue bien tambaleando al comienzo y también se me hizo durísima la vida. O sea, yo venía de un entorno súper cuidado, protegido, todo, o sea, muy, muy, muy resguardado y de pronto no conocía ni una persona en Londres. Yo pensaba que hablaba inglés súper bien, ahí me di cuenta que no hablaba nada, no entendía a mis compañeros y me costó la vida adaptarme. O sea, de verdad que los primeros meses la pasé súper duro. Y me acuerdo que al final, es más, en un momento dije, yo creo que le voy a decir a mis papás que en verdad no la hago. Yo no sobrevivo acá estos años. O sea, me equivoqué, mil disculpas, me regreso a mi casa. Y al final un día dije, ¿sabes qué? O sea, esta oportunidad que yo tengo entre manos es de oro. O sea, qué privilegio el mío poder venir desde Perú a estudiar a una de las mejores universidades del mundo. Ya fue. O sea, yo sobrevivo porque sobrevivo. Y ya, pues me empecé a adaptar, empecé a hacerme, dije, ya, no tengo amigos porque no me puedo comunicar muy bien, me haré mis amigos latinos en español, aunque sean de maestría, no tengo plan el fin de semana, bueno, me voy al museo, me voy a la biblioteca, y así como que realmente fui sacando una resiliencia que también me ha acompañado en mi vida un montón, ¿no? Y al cabo de un tiempo, yo diría que ya al fin del primer año ya estaba completamente adaptada y también fue hace tanto tiempo, tenía 18, pero hoy a veces miro atrás y digo, o sea, si logré sobrevivir ese contexto, ya, pues que venga lo siguiente. Entonces me dio también mucho valor y mucha valentía. Y de hecho, después me mudé muchas veces más sin pensarlo 2 veces. Ya, chapo mis cosas y me voy y ya sé que en un nuevo entorno puedo volver a estar. Y bueno, y la tercera creo que es emprender, ¿no? Creo que emprender también a mí me ha... o sea, me ha hecho sufrir tanto y a la vez eso también me ha dado tanto porque me ha dado una fortaleza, una perspectiva de las cosas, un nivel de resiliencia. Al comienzo yo sufría un montón. También me acuerdo que ahora varias veces le lloraba yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Se nos acaba la plata, hay que pagarle al equipo, salió mal, o sea, y ahora que han pasado tantos años, de verdad, todo lo veo con mucho más distancia y me siento muchísimo más cuajada gracias al final a las dificultades de ese camino también, ¿no? Increíble. Aure, ¿qué hitos te formaron? Yo creo que fue el de la selva que contó Mari, cuando tenía como 22, 23 años, después de haber trabajado un tiempo en diferentes como roles, decidí que no estaba contenta con como mi trabajo, con lo que estaba haciendo, que me faltaba mucho más algo de propósito e impacto social. Renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar 3 meses a la selva.
Y era un lugar que en verdad yo hoy día digo, si mi hija me dice eso, o sea, de verdad que hoy día pensando en la retrospectiva digo, de verdad que qué riesgoso todo lo que hice. O sea, me fui sola a Cusco. De Cusco era en un camión donde yo era la única mujer, con todos hombres, al medio de la selva en el Manu, 10 horas en camión y luego 6 horas digamos, en lancha, digamos, hasta la zona donde estaba como el albergue donde estaba trabajando. Y no había celular, no había luz, no había nada. O sea, mi mamá me dijo, ¿a dónde te vas? Y yo, no me voy a este lugar. ¿Y cómo sé de ti? No, no vas a saber de mí en 3 meses, en el medio de la selva. O sea, yo pienso eso, que mi hija me dice eso y le digo, no vas. ¿De qué era el albergue? Era una ONG que se llama Chris Foundation. De hecho, eran unos ingleses que habían puesto la ONG y se enfocaba en reforzamiento escolar, reforzamiento como de educación ecológica, digamos, de medio ambiente, y reforzamiento como de planes nutricionales para la población. Y yo quería, en verdad, ir a realmente como conocer, ¿no?, los lugares como más vulnerables del Perú, estar ahí y realmente como, ¿no?, conectar. Y gracias a como esa experiencia fue que me di cuenta que el Perú no es un país sostenible con la educación que tenemos y que yo realmente sentía que podía aportar muchísimo desde, obviamente, mi pensamiento más ingenieril a la educación y que realmente podíamos realmente cambiar eso. Entonces, creo que ese fue otro momento de valentía, quizás como de una intuición que tenía dentro, que lo hice y que hoy día creo que gracias a eso fue que encontré esto, ¿no? Y bueno, y el tercero, creo que sí para mí fue encontrar Innova Schools, honestamente, porque creo que fue sentada en la maestría que un profesor estaba hablando de una situación, como un startup en Perú, y yo decía, no puedo creer que eso está pasando en Perú. Levanté mi mano y le dije, yo soy de Perú, ¿no? Y ahí fue que, ¿no?, comenzó todo el sueño de haber encontrado como ese sweet spot entre realmente como negocio con impacto social. Eso fue cuando estabas haciendo tu maestría en Stanford. Ahí, sentada así en una Que clase. es una de las universidades más difíciles para ingresar. Creo que en pregrado es bastante más difícil, pero sí. Pero bien Sí, difícil. Y bien ahí difícil. estaban hablando ya de Innova. Sí, de un sentada en una profesor. clase. Sí, increíble. Justo hace unos días estaba leyendo como un estudio que sale que nuestros primeros 7 años de vida son como que los más formativos. O sea, ahí es donde salen los hábitos, sale como que los valores. Y después de los 7 años es como que en decaída, ¿no? Como después de los 7 años ya es un poco como cada niño va agarrando, pero como papás, como entorno, mientras más pequeño es el chiquito, como que más nos va formando y nos va generando como esa estructura. Algo que es curioso, especialmente de ti, Mari, creo que te lo pregunté cuando conversamos hace unos días, no hablas mucho de tu familia, ¿no? Como que la parte como que más de tus hermanos, etcétera. Entonces me gustaría que ambas cuenten un poco cómo fue esa crianza, ¿no? Como que creo que ambas tienen hermanos, ¿no? ¿Son de 3? Ujú. Tienen Sí, 3 somos de hijos y son 3. 3 hermanos. O sea, quisieron repetir Ujú. Entonces, quiero que nos cuenten un poco cómo fue crecer en el contexto en el cual crecieron y también un poco pensando cómo eso las llevó, porque creo que ambas estaba súper claro que tienen como una vocación en realidad, que creo que puede ser educación, puede ser impacto, pero es una vocación extremadamente formada que no es necesariamente usual, ¿no? Entonces, cuéntenme un poco de eso. Sí, estas estadísticas que das, no sé, siempre me generan un poquito de A angustia. mí Ahora que también, tengo a mí hijos también. chicos y estoy como que, Porque Lo mismo chusa pensé. madre, con la mayor ya se me pasó, o sea, ya ¿cuántos años está tienen hecho. sus hijos? La mayor tiene, la mía 9, la de Aure 8, y luego tienen 6 y 5, y la mía chiquita 4, y la de Aure sí es bebé todavía. Bueno, tienen 4, que todavía está dentro del umbral de 7 Pucha, años. pero digo, ya se me acaba, ya no estoy tan confiada en cuál va a ser el resultado. Y también yo pienso mucho, también desde mi maternidad, en este debate de, en inglés dicen nature versus nurture, ¿no? O sea, qué tanto es tuyo y casi que viene de origen, qué tanto es tu entorno y luego la combinación de De esas dos ambas, cosas. sí. Y la verdad que sí soy creyente que hay bastante naturaleza, porque, bueno, uno lo ve en las familias, ¿no? Ujú. Mis hermanas y yo sí compartimos una serie de valores, pero en intereses, en personalidades somos súper distintas. ¿Cuántas hermanas Eh, tienes? 2. Tengo 2 hermanas, sí. Son Somos 3 3 hijas, mujeres, somos ya. 3 mujeres. Y yo creo que tuve una infancia, pucha, tuve una infancia linda en general, una infancia privilegiada. Creo que tuve
primero soy la hija del medio y eso influye sin duda alguna. Yo siento que los hijos medianos somos un poquito el que pasa medio caleta, porque es verdad que los padres están, bueno, que la hija grande, la presión, las hijas grandes, hijos grandes suelen tener el estándar, todo lo que tengo que cumplir, ¿no? Y el menor ya está ahí medio suelto y el mediano, siento que, bueno, tiene sus consecuencias ser el mediano, pero también yo siento que tienes más libertad. O sea, en general creo que los medianos a veces somos más capaces de desafiar, de no necesariamente ceñirnos por la regla, por el deber ser, por el tener que cumplir. Y eso yo lo veo reflejado en mi personalidad. Creo que me contaste que estabas buscando fotos tuyas de chica Sí, sí. y no... Sí, No encontraste. No, oye, hace un tiempo unos amigos, los amigos de José, me dicen, oye, para que participes en la campaña del Día de la Madre, solo necesitamos una foto tuya de niña con tu mamá. Perfecto, le digo, voy a la casa de mis papás a almorzar el domingo y ahí buscamos. Bueno, en casa de mis papás hay 25 álbumes de esos gigantes de cuando éramos niñas. Los peinamos todos y no, había, de todas esas miles de fotos, encontramos solo 2 fotos yo y mi mamá. Una, el día que salí del hospital, ya, o sea, yo tenía 3 días de nacida, y la segunda, el día de mi bautizo, que tenía 1 mes y medio. O sea, no había más, o sea, no hay una foto de mi infancia, yo y mi mamá. Y de hecho mis papás son personas súper, ¿cómo lo diría? Hoy se habla de la tendencia de los padres, madres, helicóptero. Sí. Ya, mis papás son lo contrario. O sea, el otro lado. O sea, han sido súper libres en general. Mi mamá es recontra distraída, nos dejaba ir por la vida, es súper confiada. Entonces, hemos tenido en verdad un montón de libertad y yo creo que de eso también, el lado, digamos, positivo de eso es que también te hace más independiente de tomar tus decisiones, ¿no? Mis papás nunca nos resolvieron nada, o sea, era como que acá está el escenario que necesitan, pero ustedes mismas son. Y yo creo que algo de eso yo intento traer también a mi familia. Algunos cuidaditos sí tengo un poco más estructurados de tal vez lo que tuve en mi casa, pero sí me ha dado un montón, ¿no? Y yo creo que también yo en la vida adulta, de hecho, yo siempre me río, digo, la vida adulta es ya la de construcción, ya yo solo me paso de construyendo año tras año, yendo más atrás. Y yo creo que hoy yo he aprendido que, pucha, mis papás de verdad que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿no? Y soy alguien que hoy intento de manera consciente e intencional, principalmente estar agradecida por las cosas que me dieron, por el cariño que me dieron. Intento no enfocarme tanto en lo que me faltó, soy más resolutiva. Y en general creo que agradezco un montón haber crecido en un entorno donde se me inculcó un compromiso fuerte con la sociedad. Yo creo que mis papás siempre me hicieron saber que éramos afortunados por su trabajo y que había que trabajar por las cosas. Y también siempre me expusieron un poquito, ¿no? No demasiado, pero sí lo suficiente a otras realidades que hicieron que yo desde niña, y creo que eso también era algo que yo traía, pero conectó con ese entorno, entendiese que la vida para la mayoría de niñas en el Perú no es como la mía, es bastante más difícil. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a que no necesariamente sea el caso, ¿no? Y siempre me han apoyado en todo, en verdad. O sea, mis papás, así como era mi abuela también, que yo siempre hablo de ella, porque mi abuela era alguien que creía fielmente en mí. O sea, mi abuela me decía, hijita, tú vas a estar bien. Siempre me decía, que ahora yo me río, me decía, tú vas a ser millonaria. Yo, todavía no se cumple la promesa, pero me transmitió siempre esa plena confianza en mi potencial, en mis decisiones, en creer en mí, ¿no? Y eso es, yo siento que una brújula interna que siempre me ha acompañado, de confiar un poco en mí y en lo que tengo para dar. Y es verdad que siempre habla de su Lilita, Mari. Sí, Lilith, era la mamá de tu de mi mamá. mamá. O Sí, sea, ella impactó mucho en sí, tu vida. sí, sí, sí. Me toca. Te toca. Me encanta como, esto es un paréntesis, pero creo que hay un mundo de cosas que después podemos sacar como insights de esta entrevista, porque creo que hay cosas que son similares. Bueno, en mi caso también somos 3 hermanos, yo soy la mayor, quizás diferente a Mari. Tengo un hermano hombre y luego una hermana menor. Y creo que mi papá y mi mamá cumplían un poco quizás el rol más típico, ¿no? Donde mi papá era súper trabajador, corporativo, ¿no es cierto? No estaba mucho en la casa porque tenía pues como horas largas de trabajo, pero aún así era un papá como súper presente, ¿no? O sea, en verdad yo como
a veces de verdad que ahí sí creo que es verdad lo de calidad versus cantidad, ¿no? O sea, él sí me entregaba pocas horas del día, mucha calidad, ¿no? Todas las noches que venía, por más que llegaba tarde, sobre todo de adolescente, era, ¿no? Echarse a conversar en mi cama y siempre me decía, tenemos 5 tipos de tema, tú elige un tema y hoy día conversamos de eso, ¿no? Entonces había desde trabajo, amor, amigos, drogas y alcohol, ¿no? Por ahí metiendo ahí un poquito Claro. los mensajes. Sí. Y siempre conversábamos de esas cosas, ¿no? Y creo que en verdad, o sea, creo que cuando lo conversamos, Cris, te comenté, ¿no? O sea, para mí uno de mis grandes ídolos y mentores es mi papá, porque como desde chiquita me hizo vender limonada, ¿no? No tanto por ser emprendedora, sino para entender como, ¿no? La forma de negocio, de pensar, ¿no? Cómo haces limones, cuánto tienes, cómo haces tu marketing, cuánta ganancia vas a tener, ¿no? Y creo que esa como confianza y ese como, creo que es como empujarte pero sin exigir. Creo que es un balance difícil, delicado, pero siempre lo sentí así, ¿no? Como, tú puedes hacer lo que quieras en la vida, o sea, esa confianza absoluta creo que es muy importante, ¿no? Como que confío en ti, en que tú puedes hacer grandes cosas, y, ¿no? Y como me entré el bichito como que, ¿y qué pasa si eres presidenta de tu colegio, ¿no? O ¿y qué pasa si te vas a hacer una maestría, ¿no? ¿Y qué pasa si estudias algo científico, ¿no? O sea, como, nuevamente, sin direccionar, pero creo que siempre con ese ánimo de como empujar y elevar y ser ambicioso en una buena forma. Y por otro lado, mi mamá cumplía un rol más como de cuidadora. Ella igual tenía un trabajo más flexible, era diseñadora, entonces le permitía trabajar, pero estar muy presente en la casa. Y eso creo que ayudaba porque obviamente equiparaba un poco el rol de papá-mamá, ¿no es cierto? Mi papá no estaba muy presente en el día, ¿no? Pero mi mamá sí. Pero al mismo tiempo yo la veía muy motivada con algo lindo para ella, ¿no? Que era el diseño y que lo hacía, ¿no? De manera más flexible, pero que la veía como muy motivada con algo que le generaba valor a ella, ¿no? Y en verdad creo que, al igual que Mari, creo que siempre fuimos muy conscientes de que teníamos una como infancia privilegiada, ¿no? Con realmente educación de calidad, ¿no es cierto? Con todo lo que necesitábamos, pero también muy conectado a la realidad. O sea, la forma en que lo hacían mis padres era llevarnos siempre a viajar por el Perú, a diferentes lugares, y siempre ir a ver diferentes contextos, realidades, y por un lado valorar lo lindo de este país, ¿no? Desde la geografía, ¿no es cierto? Las cosas, ¿no? En nuestra cultura milenaria, pero también obviamente como que ver quizás la faceta que no nos gustaba tanto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no te gustó de este viaje o qué es lo que te dolió de este viaje, ¿no? Y era, pucha, ver a niños sin zapatos caminando en la calle, ¿no? O por qué la casa no está pintada, ¿no? Entonces, como desde chiquito notar esas cosas que realmente como te hacen conversar de estos temas que finalmente te dan, no sé si es como un compromiso, hasta una responsabilidad con tu país. O sea, creo que eso desde chiquito fue así, ¿no? Y creo que eso en verdad sí, creo que afianzó muchos de esos como valores de compromiso y sobre todo de construir país. Y eso creo que es algo que particularmente mi papá siempre lo decía, ¿no? Nosotros estamos acá porque obviamente está nuestra familia, nuestros amigos, y amamos el Perú, pero además porque tenemos un compromiso por construir país, construir un país mejor, ¿no? Me encanta. Usualmente he escuchado el hacer país, pero nunca había escuchado el construir país, Sí. ¿no? Y eso puedes, digamos, interpretarlo de muchas formas. Puedes construir país desde literalmente infraestructura hasta educación, ¿no es cierto? Hasta de diferentes Claro. índoles puedes construir país, ¿no? Increíble, increíble. Ya entiendo un poco mejor por qué has tenido esta vena de propósito tan, como que tan marcada. Ambas han tocado un tema que es un poco el privilegio, ¿no? Como que han resaltado que han tenido una educación privilegiada, una situación familiar privilegiada. Y muchas veces el privilegio es algo que incomoda hablar, ¿no? ¿Por qué creen que es importante y por qué lo mencionan? ¿Y por qué creen que es importante y por qué creen que también incomoda hablar sobre eso, ¿no? Porque muchas personas como que un poco dicen, no quieren hablar mucho de su pasado porque no quieren un poco enseñar esa parte de ellos. Ujú. A ver, yo creo que hay que reconocer nuestra historia como es y sentirnos, no sé si la palabra es confiados, pero es aceptar eso que somos, de dónde venimos, ¿no? Creo que al final sentir vergüenza por si soy de acá o si soy de allá, estés en un lugar o en el otro, no tiene ningún sentido, porque al final nosotros no elegimos dónde nacimos y al final la vida es un azar, ¿no? Tiras una moneda y hemos tenido la suerte de que esa moneda ha sido una moneda generosa.
yo creo que reconocer eso para mí es lo mínimo justo que puedo hacer. Mi vida sería radicalmente distinta si yo no hubiese nacido donde he nacido. No sé cómo sería, pero en un país en el que hay tantas barreras, el talento no basta, ¿no? O sea, realmente la vida en el Perú es una vida dura, dura, desde la anemia hasta las situaciones familiares en donde no hay una estructura de cuidado, pasando por el acceso a salud, el acceso a educación, y yo siento que reconocer las suertes que nos han permitido conseguir las cosas que hemos permitido es muy importante, encontrando siempre un balance, ¿no? No es que diga que mi esfuerzo no ha contribuido a lo que soy. Claro que sí, y reconozco mi esfuerzo también. No es solamente por las oportunidades que tuve, es porque hice algo con ellas. Pero yo siento que para mí es súper importante poner eso sobre la mesa, porque siento que es la realidad y creo que tratar de borrarlo y tratar de decir, no, es que solo fue mi esfuerzo, eh, realmente creo que en ningún país, pero menos en un país como el nuestro. eh, no es cierto, la verdad, Creo que el es como final del dices día. también, ¿no? Es lo que haces con ello, ¿no? Sí, es lo que Entonces, haces con ello, totalmente. Es más, yo siempre pienso, a mí me encanta este concepto de agencia en la vida, ¿no? Y de tener un sentido alto de agencia, que básicamente quiere decir que si bien entiendes que tú no estás en el control de los resultados de las cosas, estás muy en control del proceso. Y hay un típico dibujito, que es una caricatura que me gusta un montón, que es, está un chico sentado y le caen como unos bombazos y los transforma en como un malabar bonito, ¿no? Y uno piensa la típica historia, oye, te pasan cosas malas, no es tanto lo que te pase, es cómo decides procesarlo, qué decides hacer con eso. Y yo siempre pienso que eso aplica para lo bueno también. O sea, te pasan un montón de cosas buenas que tú no hiciste nada para que te sucedan. Bueno, cómo también las transformas en algo mejor. Creo que eso es también vivir la vida con agencia, tomar lo que tenemos, lo bueno y lo no tan bueno, y transformarlo en algo que pueda ser mejor no solo para nosotros, pero también para nuestros entornos. ahora, yo siempre he admirado tu liderazgo de lejos. Creo que te conocí cuando estabas como, creo que veías nuevos negocios Puede ser, en sí. Innova y ahí pasaste a liderar la Victoria Lab, que es un laboratorio de innovación. Y solamente escuchándote ahora que dijiste, he sido gerente de finanzas, he sido gerente comercial, he visto experiencia creo que el papá o De familias. de las Ujú. familias. Me puedo imaginar todas las cosas que has vivido y creo que especialmente en un negocio o en una organización como escuelas pasa de todo. En toda esa carrera, ¿qué es lo más difícil que has tenido que hacer? Tengo la respuesta. Creo que manejar justamente la parte comercial y de experiencia de familias durante la pandemia. Eso creo que fue lo más duro. Este, para todos la pandemia creo que fue durísimo, ¿no? Todos estábamos en crisis, no sabíamos qué iba a pasar, podía haber sido el fin del mundo y estábamos como, ¿no? En modo crisis. Los colegios cerraron, las familias estaban obviamente asustadas, ¿no? Estaban como encerradas y al mismo tiempo la educación tenía que seguir de manera virtual. No todas querían o podían pagar, obviamente porque también estaban afectadas económicamente, pero la realidad es que había como muchas exigencias de cara a la escuela de bajar las pensiones y de realmente como ser humanos en un momento así. Y eso es verdad, pero también es verdad que como escuela no podíamos operar sin que nos Ingresos, paguen las claro. familias, ¿no? Para pagarles a los docentes, para que pueda continuar la educación. Y lamentablemente también creo que se politizó mucho esto, no sé si recuerdan que hubo todo el tema del Minedu, ¿no? O sea, se Me acuerdo politizó que mucho. saliste en tele, me acuerdo de Sí, verte en entonces tele, sí. tuve que salir yo a declarar múltiples veces a medios y muchas veces los medios, siendo mediáticos, ¿no? Aprovechaban y ponían a un padre de familia a hablar como ¿no? de sus vulnerabilidades, que todos son verdades, nadie negaba eso, ¿no? Pero creo que sí, esa como situación que se generó por la pandemia y tener que lidiar con, digamos, también el dolor de las familias, ¿no? De, oye, quiero que mi hijo siga estudiando, pero no puedo pagar, o sea, literal no puedo pagarte y tener que manejar, pues, eran literal como 14.000 casos al día de poder manejar con las familias, con un equipo chiquito y al mismo tiempo declarando en medios, periodistas que llamaban a veces a insultar,
Sí, creo que no, fue una época bien dura y además yo estaba embarazada. Entonces Ah, wow. fue un momento, sí, trabajábamos mínimo 15 horas al día, y encerrados y claro, sin ayuda en casa, con otra bebé que tenía 2 años, más el embarazo, no, sí, fue una época bien dura. Pero creo que me enseñó muchísimo. O sea, resiliencia, número 1, valentía, mucha claridad. Me enseñó a meditar también. Creo que aprendí, esos fueron unos momentos donde estaba como en tal nivel de estrés que dije, si no controlo mi estrés, mi bebé va a salir mal. Entonces comencé a meditar por las noches y de verdad que creo que encontré eso como algo muy positivo para realmente encontrar como el equilibrio y el balance para pensar claramente. Y, y sí, y saber que obviamente en momentos de crisis, ¿no? La gente saca a veces lo peor de uno mismo y hay que saber que todo sale porque obviamente la gente está en estado como de alerta, y hay que saber cómo poner paños fríos para poder buscar una salida, ¿no? Creo que ese fue el momento más duro, sí, de toda mi vida profesional. Sí, me acuerdo, justo ahorita que lo dijiste, me acabo de tener un flashback, me acuerdo verte en tele, Yo también, yo ¿no? también. Sí, sí, me acuerdo. Y nunca Sí. pensé, porque creo que en esa época había tantas cosas sucediendo, pero claro, nunca pensé qué significaba pasar por eso y tener tantos papás, que claro, como bien dices, o sea, todo lo que contaban eran verdades, pero también hay una organización que se tiene que sostener. Sí, sí. Y Súper, claro, y súper difícil. todos hablan obviamente del dolor, ¿no? Porque todos están pasando por momentos duros, pero en ese dolor a veces la gente es muy agresiva, ¿no? Entonces, Sí, y quieren de alguna forma personificar, ¿no? Entonces, cuando mandan esa claro, agresión a una persona, por más que yo no necesariamente tenga la culpa, pero sí lo estoy claro. representando, Claro, tú personificabas la razón por exacto, la cual esto pasaba. era duro, ¿no? Mari, cuando yo veo la historia de Laboratoria, creo que admiro inmensamente lo que has construido. Creo que nunca te lo he dicho, Ay, gracias. pero en verdad lo admiro un montón. Admiro además como, creo que es una persona muy coherente. O sea, con lo que te he venido conociendo en los últimos años, tienes una coherencia muy orgánica, natural. Lo que crees, crees. Lo que piensas, piensas. Y como que no siento que estás tratando de demostrar algo o ser algo por, por querer, no sé, como que ser algo más grande, sino genuinamente te has comprado ciertos, no sé si son casos, obstáculos, y has dicho, yo quiero resolver estas cosas. Estoy segura que para muchos cuando ven Laboratoria piensan cosas muy similares, pero me imagino que ha sido extremadamente duro. Y probablemente han habido varios momentos donde has dicho en qué me metí o por qué hice esto. Creo que la pregunta para ti es, ¿en algún momento pensaste cerrar Laboratoria? Ah, pucha, sí ha sido un camino duro. Debo confesar que igual se hizo menos, no es que se hizo menos duro con los años, pero como todo en la vida, hay una realidad objetiva y luego hay cómo la vivimos, ¿no? Y creo que los primeros años de laboratoria yo los viví de manera súper intensa. Primero porque era mi vida entera, todo lo que tenía y más le di. Y yo estaba soy una persona así apasionada de las cosas que creo. Entonces yo realmente le puse todo y todo lo sentía a un nivel así bien, bien profundo y de verdad sufrí bastante, así como fui muy feliz, pero también sufrí bastante. Y creo que con el paso de los años y la madurez y la experiencia, hoy tengo un poco más de distancia, ¿no? Para bien y para mal, pero estoy en un lugar creo que más balanceado al final del día. Entonces, eso me ha ayudado. Ahora, sí han habido momentos súper, súper difíciles en el camino. Yo creo que uno de los más difíciles para nosotros y para mí personalmente, así mi momento más bajo, fue cuando empezamos a crecer súper rápido porque nos metimos un poco en la onda de como startup, ¿no? Cultura de startups y Silicon Valley. Me acuerdo, pues tenemos a Y Combinator, llegamos a la ronda final y en la ronda final nos dijeron que esta es como la aceleradora más prestigiosa, ¿no? De startups. Nos dijeron, nos encanta lo que están haciendo, descifren cómo hacerlo 4x el tamaño y vuelvan a postular. Nos fuimos en otros 4x el tamaño, ¿qué hacemos? Entonces nos agarró así como que la ambición de la escala y empezamos doble turno, mañana, tarde, programa híbrido para meter más horas, o sea, donde habían 50, ahora tenían que haber 200. Y en esa escala, la realidad es que se nos empezaron a romper las cosas, como suele pasar. Y la calidad, me Y imagino se nos empezó a también. afectar un poco la calidad y además estábamos en un montón de países a la misma vez, teníamos operación física en varios países
Y en particular en nuestra sede en Santiago cometimos algunos errores, o sea, cosas de que el profesor mal contratado y que presentamos una información que a la mitad cambió y luego era otra. Y se empezó a armar una revuelta estudiantil. Me acuerdo que un día me llamó José Tomás, que era el director de Chile, que era capísimo, y me dice, Mari, se está saliendo esto de las manos, no sabemos qué hacer, ayuda. Y teníamos un grupo de estudiantes bien, bien molesta. O sea, realmente, sobre todo, eran incluso egresadas, que sentían que el laboratorio las había defraudado. Y esto para mí era tan sensible porque el laboratorio ha sido siempre un lugar que tiene una magia muy linda, ¿no? Siempre decimos que es un lugar no donde vienes a ganar una nueva habilidad técnica, aprender a programar o aprender a hacer mejor mi CV. Conseguir un nuevo Es un trabajo, espacio donde vienes sí. a transformar tu vida, a creer en ti otra vez, a ser parte de una comunidad, a empezar a imaginar un futuro distinto y mejor y creer que es posible. Entonces hay como esta aspiración muy grande y bueno, cuando le fallas, una cosa es fallarle a que sí, te dije que te iba a enseñar JavaScript y al final no te enseñé tan bien, y otra cosa es fallarle esa, te dije que acá puedes construir un futuro mejor y no se pudo. Y yo me acuerdo que de hecho en ese momento dijimos, yo me fui a Chile y dijimos, ¿sabes qué? Hay que escuchar. La gente cuando está molesta, en realidad lo que más necesita es que la escuches. Y muchas organizaciones lo primero que hacen es la defensa, la defensa. Dijimos, no, yo creo que acá la estrategia es escuchar. Y yo me senté en un encuentro con un grupo de unas 30 egresadas, estudiantes muy molestas, y las escuché por 3 horas seguidas. Y yo me acuerdo que salí de ahí y solo lloré. Y yo decía, Dios, ¿en qué momento nos pasó esto? Pero al final, ¿sabes qué? Escucharlas apaciguó y luego realmente dijimos, perdón, o sea, vamos a reconstruir, vamos a rehacer, vamos a darle la vuelta con ustedes y al final logramos darle la vuelta y fue un impasse que superamos. Pero sí, yo creo que en ese momento, también por mi inmadurez ya, yo sentí que le fallé a mi causa, ¿será que esto vale la pena? ¿No? Ha sido mi momento más de duda. Hoy yo creo que no me sentiría así, porque hoy tengo una mirada mucho más que entiendo que esas cosas son parte de, o sea, al final nadie construye algo. Ya estás más Sí, sazonada. estoy bastante sazonada. Ahorita para que algo así me remueva realmente, tiene que ser bien crítico, porque construir cosas implica esos riesgos. No solo Totalmente. es lo bueno y lo lindo, o sea, nadie construye algo grandioso, lamentablemente sin equivocarse en el camino. Totalmente. Me pasa a veces con mi equipo, en colectivo, pasamos por cosas y como que me miran con unas caras de asustados y literal a veces me río y me digo, chicos, esto puede ser 1000 veces peor. O sea, como que de esta No podría ser salimos, peor. porque créeme que hay peor. Y creo que es verdad, cuando te enfrentas y tienes roles distintos o emprendes, te enfrentas a tantas situaciones que es una gran manera, en verdad, de crecer profesionalmente. O sea, a veces cuando tienes esas carreras que son muy lineales, estás en lo mismo y subiendo, 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 no tienes esa oportunidad de chocar, como que caerte, equivocarte tanto a cuando estás en constante cambio, ¿no? Y no lo había pensado, pero en verdad ambas han pasado por ese camino. Dejé esto para el final porque no sabía qué tanto nos íbamos a extender, pero sí quería conversar un poco sobre la maternidad, ¿no? Ambas tienen 3 hijos. Creo que ambas ya lo contaste, Mari, o sea, un bebé de días de nacido y te subiste a un avión y te fuiste a Estados Unidos a estar con el amigo Barack Obama ahí en el escenario. Aure, tu bebé tenía meses cuando te nombran o te llaman y te ofrecen la gerencia general de Innova Schools Perú. Creo que hay muchas mujeres, especialmente hoy, que están realmente dudando si ser mamá o no. Muchísimas. Y hay muchas mujeres que lo están posponiendo y luego se encuentran con la gran sorpresa que no lo debieron haber pospuesto. Incluso hay mujeres que dicen, yo creo que no lo quiero, va a cambiar mi estilo de vida, tengo miedo a mi carrera, no quiero parar. Me gustaría aprovechar, y espero que no digan no lo hagan, no sé, vamos a ver qué dicen, pero sí me gustaría aprovechar de que 2 mujeres que yo admiro muchísimo, 3 hijos pequeños, cada una, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Y si nos pueden contar un poco, quizás algunas anécdotas, historias, de lo difícil, pero también de lo que creen que hace que valga la pena, ¿no? Porque creo que, como les digo, hay muchas mujeres que lo están dudando, ¿no? O lo están posponiendo, posponiendo, posponiendo. Sí.
Es casi una valentía tener hijos a veces en el Sí. mundo corporativo. De todas maneras. Sí, obviamente este es un tema muy personal, ¿no? Pero yo particularmente amo ser mamá, amo esa parte de mi vida, me llena enormemente. Soy feliz de haber decidido ser mamá y de tener mis 3 hijos, a pesar de que a veces digo, no sé si recomiendo 3, pero soy feliz con esa parte de mi vida. Y creo que yo creo que también tenemos que, y esto es de hecho es uno de los temas que hablo un montón en el libro, también tenemos que redefinir el lugar que ocupan las carreras en nuestras vidas, porque nuestras carreras no lo son todo. Y es súper importante que estemos conscientes de eso. O sea, mujeres como nosotras 3, ¿no? Ambiciosas, con ganas de tener una vida profesional que nos desafíe, que nos impulse a crecer, que tenga un impacto en las demás personas. Eso no quiere decir que nuestra vida profesional tiene que serlo todo. Por el contrario, yo creo que abrir espacio a decir, oye, yo también quiero tener una familia, yo también quiero tener hobbies, yo también quiero tener intereses, mi trabajo no me define, es importantísimo. Y creo que tenemos que empezar a cambiar el mundo laboral hacia eso. Yo siempre pienso que la herencia del mundo laboral tradicional, en donde el hombre trabajaba y el hombre prácticamente solo trabajaba y la mujer cuidaba, es bien reciente. O sea, eso es hace nada, ¿no? Casi que nosotros somos la primera generación que más en masa está cambiando esa dinámica. Entonces, todo tiene que reorganizarse alrededor, porque es verdad que ya las reglas que eran antes ya no se aplican hoy. Ya no se aplican y tenemos que entender cuáles son las reglas que queremos aplicar hoy. Y para mí eso implica redefinir el mundo laboral. Yo sí creo que muchas veces, como dice esta típica frase, ¿no? A las mujeres se nos exige, digamos, trabajar como si no tuviéramos hijos y criar hijos como si no trabajásemos. Y sí creo que es real, ¿ah? O sea, creo que las expectativas sobre la mujer son duras y es una cosa que es inminente cambiar, pero no es que, o sea, a ver, hay un cambio que tenemos que hacer nosotras, por supuesto, de mindset, pero en general es un tema más sistémico. Y de hecho a mí me encanta una frase de esta mujer que ganó el Premio Nobel de Economía por su trabajo de las mujeres en el mercado laboral, que dice, no va a haber equidad en el mercado laboral hasta que no haya equidad en la familia. Yo creo que los hombres son enormemente, digamos, responsables de generar este cambio de oportunidad para las mujeres en el mercado laboral. ¿Crees que es posible ese 50-50 Pucha, idealizado? es súper difícil. De hecho, una de las cosas que comparto en el libro también, que para mí fue una realización bien dura de la maternidad, es que no es lo mismo ser mamá que ser papá, ¿no? Y yo en mi mirada feminista, súper creyente en la equidad, y Germán, mi esposo, también, digamos, es súper, sí, por supuesto, ¿no? Vamos. Pero yo en la cancha yo creía que iba a ser igualito, o sea, que su vida iba a cambiar igualito que la mía, que íbamos digamos, tener un vínculo igualito con los niños. Y me ha tomado un montón de esfuerzo entender que no es así. Ser mamá es distinto. O sea, quieras o no. O sea, creo que hay un tema evolutivo, creo que hay un tema que los niños crecen dentro de nosotros. Creo que, ojo, los hombres pueden hacer un montón, ¿ya? Pero igual, en esos primeros años sí siento que hay un vínculo y un cambio de vida, en parte también por la sociedad en la que vivimos, que pesa mucho más sobre las mujeres, ¿no? Y yo tengo mis momentos. Hay momentos en los que yo voy a enloquecer, alguien sáqueme de acá y, pucha, quiero lanzar a Germán por la ventana más cercana y a todos los hombres con él, ¿no? Y hay otros donde digo, pucha, ya, o sea, vamos poco a poco, vamos mejorando, un día a la vez, ir haciendo un poco nuestros esquemas que nos ayuden a balancear las cosas, ir apoyándonos otra vez. También creo que es importante decir que tenemos una maternidad muy privilegiada, de apoyo en casa, en mi caso, y en tu caso también, de mucho apoyo familiar. Y eso también nos permite estar donde estamos. Y yo sí siento que es nuestra responsabilidad lograr que eso no tenga que ser así para la siguiente generación, ¿no? Que las mujeres que tal vez tienen menos sistema familiar, menos posibilidad de pago, no tengan que tomar la decisión de no tener hijos para poder tener una carrera. Claro. Y en tu caso, además, tu esposo también es emprendedor, ¿cierto? También Es como es que emprendedor. dos emprendedores, papás. Sí. ¿Cómo es esa dinámica? Ha estado fuerte. Porque un emprendedor ya es bastante. Y además trabajando juntos por mucho tiempo. Unos varios años trabajado trabajamos juntos? juntos, sí. ¿En Comenzamos juntos laboratorio?
laboratoria. Sí, Yo no sabía eso. sí. Ah, Yo ahí Sí, sí los decía, primeros, Mari, mis respetos, yo hubiera matado a mi esposo hace Pucha. mucho pero rato. ¿eran pareja cuando empezaron o se Sí. volvieron No, pareja no. Éramos pareja hace ya varios años y empezamos juntos. Con un socio más, con De el hecho, ya estaban chamo. casados. Sí, ya estábamos casados. Ujú. Wow. Sí, y trabajamos juntos los primeros 5 años de laboratoria, 6 años de laboratoria trabajamos juntos. ¿Cómo fue Bien eso? duro. O sea, creo que tuvo cosas lindas porque estábamos, creo que, tan comprometidos con laboratoria que creo que si no hubiésemos sido, si él hubiese hecho otra cosa, yo creo que para él hubiese sido difícil comprender mi nivel de entrega a esto. A la vez, creo que es bien difícil y eso también digo abiertamente, no estoy segura si lo recomiendo. O sea, hoy él tiene su empresa, yo tengo la mía, bueno, estamos ya cada uno por su lado y creo que es mejor, la verdad, porque con hijos y con todo ya, de verdad que el día a día es desafiante en familia y en pareja, es lindo, pero a la vez hay que estar dispuesto a ceder. Claro, y todo se mezcla. y Y todo se empieza a mayor aún mezclar. creo que con un emprendimiento que está tan apasionadamente Sí. como que dentro de los, bueno, de ti por lo menos. Sí, No, sí. no sé Por cómo eso era te Germán en esa digo, época, pero sí, por eso claro. te digo que estoy orgullosa que hemos sobrevivido. O sea, laboratorio fue el cuarto hijo, casi. Sí, el primero, en verdad, porque Claro, de el hecho primero. comenzamos antes de que nazcan nuestros hijos. Después de cuánto tiempo de fundar laboratorio tuviste tu primer hijo? Hija, mi primera hija Lucía, no mucho tiempo después, como 2 años y medio después. Sí, como unos 2 años y medio. No Que también sabía. siempre digo que a mí, en verdad, la maternidad de alguna manera también me salvó del emprendimiento, porque yo creo que ese nivel de entrega no es sostenible en el tiempo, o sea, no estaría acá, o sea, ese nivel, y bueno, muchos emprendedores se terminan quemando, o Con sea, problemas mucha gente mentales. le Sí. mete todo y termina eso, Sí. con temas fuertes, ¿no? Pero claro, tuviste la claridad de traer un equipo que te ayudó en ese Sí, emprendimiento, porque si no sí. tampoco hubiera sido sostenible, ¿no? También, pero igual mis hijos, no sé si eso te ha pasado a ti, pero a mí mis hijos sí me han dado, primero, me han dado muy claramente esta sensación de que realmente amo mi trabajo, pero no es lo más importante. O sea, para mí en la vida lo tengo clarísimo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? La salud de mis hijos. O sea, eso es lo más importante. O sea, a volar lo que sea que esté haciendo laboralmente, si alguno de mis hijos está mal, ¿no? Y también me ha dado otra parte. En el libro yo hablo de esta analogía que la vida es como un rompecabezas, ¿no? Y nuestra identidad. Y tenemos distintas piezas. Y hay unas piezas gigantes que quieren tomarlo todo y hay otras piezas que tienen que luchar como por, no, dame mi espacio. Y para mí esa ha sido la maternidad con el trabajo, ¿no? Es como, no es todo tú. Yo también estoy acá. Claro. Y bueno, y luego viene la pieza de quién eres tú, que es la pieza que en esta etapa de vida en la que estamos y por la que pasamos muchas mujeres, que tenemos el crecimiento profesional y el crecimiento familiar, lo durísimo es, y mi pieza, o sea, mi deporte, mis novelas, mi arte, mis amigas, es la pieza que tiene que aferrarse con todo para no quedarse sin Para que no se espacio. pierda. Tal cual. Ahora, en tu caso, ¿tus hijos tienen 10, Tienen 8, 8 5 y 1 año. y acaba de un cumplir. año? Ya. Sí. Y claro, a ti te llaman para ser gerenta general de Innova Schools cuando estabas de maternidad, de licencia de O sea, maternidad. regresé Ah, ya. y esa semana, sí, me lo propusieron. Y llamé a Mari. Sí. Mari, ¿qué hago? Y bueno, me dio el consejo de, tienes que hacerlo. No hay de otra. Tienes que tomar la oportunidad. Y fue un muy buen consejo. Creo que no han sido 6, 7 meses ahorita fáciles, porque sí, o sea, tengo historias de que me he estado sacando leche, pues, en taxis y en viajes, y eso creo que para mí fue como sí, como la evidencia pura y dura, como lo más tangible posible de que, o sea, no es fácil hacer las dos cosas, ¿no? O sea, oye, me tengo que ir un ratito a la reunión porque tengo que ir a sacarme leche, ¿no? Vaya usted al lactario, regrese, ¿no? Y bueno, y balancear ¿Y lo eso, ¿no? dices? O sea, lo dices así como me tengo que ir Sí, media claro. hora. Es que físicamente no hay de otra. O sea, tienes que ir a sacarte leche, o sea, no hay de otra. Sí, me ha pasado en reuniones, trataba de cuadrarlos, obviamente en momentos que no eran, no, pero hay veces que la naturaleza, o sea, es como, tienes que sacarte esta hora o esa hora porque, no, o sea, tienes que sacarte leche. Porque físicamente, o sea, nuevamente, físicamente tienes que sacarte leche porque... Me acuerdo una vez una gerente de recursos humanos me contó una historia que ella recién había dado a luz y estaba de maternidad, pero justo era la época del planeamiento estratégico de la empresa donde ella trabajaba. Entonces ella estaba terminando su licencia, decide regresar
pero únicamente para el planeamiento. Y que, claro, eran sesiones de 8 o 10 horas y ella no sabía cómo, porque además era la única mujer en el planeamiento, la única. Claro. Y ella no sabía cómo decirles, necesito que paremos porque literal, o sea, No estoy a puedo punto de más. explotar. Y en su caso no lo dijo, ¿no? En su caso creo que dijo que tenía que ir al baño y se desapareció del baño. No sé cuánto tiempo uno tiene que estar, pero entiendo que no son 5 minutos, ¿no? No. Creo que no es tan fácil como que a veces decir, oye, tengo que ir a sacarme leche. Paremos de hablar de ventas un segundo y la proyección, no sé, levita del Sí. año porque... Pero es importante, ¿no? Pero es Porque yo creo que hay importante, que sí. normalizar la Tal cual. maternidad en el trabajo. No es como que, eso es mi vida privada y nadie puede saber nada acá. No, o sea, creo que un hijo es algo tan grande que es todo lo que tú eres, ¿no? Obvio, Y creo que sí. lo normaliza quizás para otras mujeres también, ¿no? Porque, o sea, como ella, que en su momento no podía, o sea, le superaba quizás la vergüenza, lo que sea, como decir al Sí. gerente general, por favor, necesito que paren porque ya no doy más. Sí. Creo que también normaliza cuando pasan cosas así, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, creo que esos primeros 6 meses sí fueron duros y además obviamente la falta de sueño en la noche, que es bien dura, la no dormida, yo no tomo café nunca y ahí tomé café un par de veces porque ya era insostenible, ¿no? O sea, el cansancio físico, emocional, más las no dormidas, ¿no? Y, ¿no? El siguiente día, pues, levantarte a primera hora, me salvó el café un par de veces, felizmente. Pero honestamente creo que sí, o sea, yo también pienso en las preguntas que tú hacías, ¿no? O sea, yo creo que yo también en algún momento, me acuerdo de mi vida, antes de casarme dije, yo quizás no quiero tener hijos. De hecho, lo pensé. Creo que también quizás como por ese, no sé, esa como ambición de, no, esto es lo más importante, esto me encanta y tengo mi independencia, ¿no? Y me acuerdo que cuando nació mi sobrina, fue la primera vez que dije, wow, si yo quiero tanto a esta niña, ¿cómo voy a querer a mis hijos? Y dije, no, obviamente quiero ser mamá, ¿no? Y bueno, después ya conocí a mi esposo, ¿no? Y tuvimos la conversación de que obviamente queríamos tener hijos y tal. Y creo que en verdad, hoy día en retrospectiva, al igual que Mari, creo que es un espacio donde, o sea, creo que te nutre tanto, e incluso para las que son como profesionales así muy, ¿no? Como determinadas, yo creo que te ayuda mucho también para el lado profesional, ¿no? O sea, tener la capacidad de organizar tantos frentes al mismo tiempo te hace mucho más eficiente en la chamba, por ejemplo, ¿no? Tener la capacidad de tener como la inteligencia emocional que necesitas para lidiar con los niños en los equipos es demasiado importante. Hay ciertas Entonces, personas que los tratas igual que un niño de 2 años con una bueno, pataleta. pero finalmente yo sí creo que pensando un poco más en el lado quizás más ambicioso, sí te Claro. ayuda también al otro lado, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que solo ser mamá es demasiado gratificante y te llena tanto como persona y como, sí, te realiza como persona, que creo que nuevamente también te hace estar más feliz en el lado laboral. Y para el otro lado también, o sea, yo a veces, me acuerdo que en mi trabajo anterior viajaba un montón, o sea, a veces viajaba una semana sí, una semana no, y a mi hija, a la mayor, la mandé un tiempo a la psicóloga, de manera preventiva, y le decía, oye, ¿esto cómo le va a afectar? Y me decía, mira, yo no sé qué estás haciendo, pero ella admira tus viajes. Y yo, de verdad, y me contaba lo que mi hija le decía en las sesiones, y le decía cosas como, es que mi mamá se ha ido a una conferencia a hablar en frente de muchas personas, ¿no? O mi mamá se ha ido a aprender de robots, ¿no es cierto? O tal cosa, ¿no? Y entonces yo le contaba de mis viajes, lo que había aprendido. Entonces cuando la involucras o lo involucras en ese proceso, ellos viven a través tuyo de esa emoción, de esa gratificación, de esa inspiración. Entonces, si te ven tan feliz, pues ellos también, ¿no? Entonces creo que eso hay que saber, obviamente, cómo manejar esas cosas y creo que viajar una semana sí, una semana no es demasiado. Yo llegué al punto de que una vez al mes es un buen equilibrio, pero creo que es demasiado importante y trabajar mucho el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Que es el tema obviamente de la chamba. O sea, yo sin José, mi esposo, no estaría acá. O sea, no hay forma. O sea, hubo un momento dijimos, ya, estas son todas las, ¿no?, tareas de la casa, ¿qué haces tú y qué hago yo? Porque, o sea, es imposible que yo las haga todas. Imposible. Y bueno, felizmente en verdad José es una persona súper horizontal, ¿no? Súper entregado también.
Entonces, ya pues nos dividimos, ¿no? Ya yo me encargo de los doctores y los colegios, y tú de las compras y así, ¿no? O sea, y te divides la chamba porque si no es inmanejable. Y lo otro que yo creo que también es importante es bajar un poco el estándar, ¿no? Porque también a veces nos regimos por un estándar súper alto. Y hay estas expectativas de que tienes que estar presente en todos los momentos y de que si no estuviste acá, ¿cómo es posible? Le vas a generar trauma a la niña. Y eso genera un montón de culpa. Y yo creo que la culpa viene desde ese lugar de un estándar que no, pues no es. O Claro. sea, no es compatible al menos con la realidad que tenemos hoy. Ni siquiera creo que necesariamente sea lo mejor para los niños. Tal cual. Yo molesto siempre a mi hija mayor que siempre me está sacando porque esta vez que no viniste a mi gimnasio, porque este día que no estuviste en no sé qué, pero en el fondo ella también se ríe y entiende por qué no estuve. Claro. Y digo, ya, o sea, al final los niños necesitan madres reales y hacemos lo mejor que podemos Claro, con lo que con lo que tenemos. tenemos. Y ya, no hay que torturarnos, hay que tener ahí, no ir recalibrando y si un tiempito estuve muy dedicada a esto y no pasé, bueno, recalibro un poco. Pero creo que, mira, ya cargamos un montón y de verdad que Claro. para mí hoy día, o sea, yo veo a Aure, ¿me entiendes? Un equipo gigante a cargo, la bebé, una mamá súper presente, ya es admirable. O sea, encima de esto, tener que estar cagando con la culpa de que no es suficiente, no. O sea, Claro. Sí, es verdad. Y creo que algo que tú mencionaste, Mari, que es, sí, obviamente también ser como muy estratégico en esto, ¿no? O sea, la corresponsabilidad ciertamente es súper importante, pero los sistemas de soporte también, ¿no? O sea, saber, ¿no? O sea, yo tengo felizmente a mi hermana que me ayuda un montón, a mi mamá que está presente, este, ¿no? Una chica que me ayuda en la casa, cuidando a mis hijos, ¿no? O sea, todo eso obviamente ayuda muchísimo, ¿no? Pero cosas también, te contaba, ¿te acuerdas, Cris? Yo en el colegio tengo en cada promoción 2 o 3 mamás aliadas que me salvan, ¿no? La niña hay que llevarla al cumpleaños y no sé quién la puede llevar, entonces es como, por favor, ayúdame, la lleva y la llevan feliz de la vida o la recogen o, Aure, no te olvides que mañana hay que entregar tal cosa, ¿no? O sea, Claro. esas mamás que son realmente como, no, yo las adoro, siempre, Además que yo me al final, sorprendí de algo que los cumpleaños son durante la semana. sí, Cosa claro, que yo no sabía. Me acuerdo que un sí. día una de las chicas que está en mi equipo, no sé qué, que estaba en el teléfono, el que el regalo, etcétera, y era un martes a las 3 de la tarde. Y yo, Frank, ¿qué estás? No, es que el cumpleaños es de mi sobrina y no sé qué. Y yo, pero es martes. Me dijo, sí, sí, son son martes. entre Y yo, ¿no son semana. sábado y domingo? No, sí. Sí, sí, son entre semana y también ahí, por ejemplo, yo esta es una discusión que he tenido muchas veces con Germán. Él me dice, Mari, no pueden ir a todos los cumpleaños. O sea, el cumpleaños es el miércoles al otro lado de la ciudad, no se puede. Y claro, una tiene el ímpetu de, ay, pero ¿cómo no va a ir? Pero no sé qué. Y también a veces es soltar y ya decir, mil disculpas, no podemos. O sea, no todo se puede. Si piensan ahorita en los siguientes, no sé, 2 años, ¿ya? Porque creo que ya a estas alturas es difícil pensar en más tiempo, el mundo cambia rápidamente. Si están pensando en los siguientes 2 años, ¿qué es lo que más les ilusiona del camino en la cual se encuentran ahorita? ¿Quieres ir tú? Sí, yo puedo ir. Bueno, yo estoy en un camino ahorita súper especial para mí, porque después de 12 años en laboratoria, ya estoy saliendo, me estoy quedando solo en el directorio y la verdad que estoy súper contenta e ilusionada por darme la oportunidad de explorar, ¿no? He dicho, quiero seguir explorando, quiero seguir entendiendo en qué espacios puedo aportar, pero por un tiempo de manera un poco más desestructurada. Y la verdad es que hay un montón de incertidumbre frente a mí, o sea, no tengo idea a dónde estaré en 2 años, ni idea. Y he aprendido que eso es algo que más bien me motiva, ¿no? No me genera, obviamente la incertidumbre siempre te da un poquito de agobio, ¿no? Es como, ay, pero quiero saberlo, pero también he trabajado en dejar ir ese lado mío. Yo siento que por muchos años en mi carrera yo ya estaba en una cosa y cuál va a ser el siguiente. Estás en un rol y cuál viene después. Estoy acá y ya, la maestría, termino la maestría y cuál. Y y este salario y luego el siguiente. Y yo siento que a veces hay que bajarse de ahí. Y ahorita estoy en un momento donde digo, ¿qué va a ser lo siguiente? No tengo idea. Pero ¿sabes qué? Tengo la confianza que las estrellas se van a alinear, que voy a empezar a encontrar mis señales de para dónde tengo que remar y que voy a llegar a un buen puerto. Entonces, creo que aprender a gestionar esa incertidumbre es algo que me motiva, que me ilusiona y sí, estoy a la expectativa de qué voy a ir descubriendo en este tiempo. Y además ya has publicado tu primer libro. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Carreras con propósito. Eso es algo que también me emociona un montón.
y cómo cambia uno en poco tiempo, ¿no? Porque ese libro, hace como unos 2 años me buscaron de la editorial, es con Planeta. Me buscó una editora a decirme, Mariana, yo creo que tú podrías escribir un libro lindo de estos temas, justo de carrera, de vida profesional. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿qué voy a escribir yo un libro? O sea, primero, ¿en qué tiempo? Segundo, ¿de qué voy a escribir? Y le dije, pucha, en verdad, qué linda, gracias, pero no. Y luego, el año pasado, me volvió a buscar y yo ya estaba en otro momento, ya estaba pensando en que iba a ir transicionando de laboratorio y dije, pucha, tiempo fácil sí voy a tener un poquito más. Y, y bueno, de verdad que de repente sí hay algunas cosas que yo pudiera escribir, ¿no? Pero no Entonces, solamente en contenido, porque en verdad Mari escribe lindo. O sea, desde el sí, me colegio encanta tiene como una escribir. facilidad para escribir, aunque yo no tengo absolutamente. O sea, desde los posts, Sí, sí, a mí o me sea, es diferente un libro, pero encanta. finalmente fluye, ¿no? O Sí, sea, de hecho yo tengo diario desde los, no sé, 9, 10 años, o sea, y guardo todos mis diarios, o sea, escribir siempre ha sido parte O sea, bien profunda de no quién ha sido soy. escrito con ChatGPT tu Ni libro. una línea, te lo juro que ni una. Me ha ayudado en research, ya sí te la doy, pero no le he dado ni una sola línea a ChatGPT. ujú. Eh, y bueno, y le dije, déjame pensar si puedo hacer como un índice de temas que encajen bien y de los que sienta que puedo escribir y te cuento. Y me senté y lo hice y dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Además, no solo escribir el libro, porque luego viene, dices, ya, bueno, lo escribo, pero luego tienes que promover el libro, pues, ¿no? O sea, si ya lo escribiste el libro, no es que se venda solo. Entonces, también ese ha sido un proceso. De hecho, una de las cosas que cuento en el libro es que a mí de lo que más me ha costado en mi historia emprendedora es exponerme, porque yo soy una persona súper extrovertida, pero olvídate, o sea, a mí hace 10 años me parabas a hablar y, bueno, tenía los nervios naturales que cualquier persona tiene. O sea, salir yo en las cámaras, pucha, yo hablar en las redes, era como, no hay manera alguna. Y, y con este libro he dicho, bueno, o sea, la verdad yo lo que me ha ayudado es siempre entender el porqué, ¿no? El porqué de este libro para mí no es un porqué de, yo venderme, yo marketearme. No, es que de verdad creo que es un libro que a mí hace 10 años me hubiese encantado leer, ¿no? Que tiene historias, que tiene estos temas que van como al corazón de lo que es encontrar una vida profesional que te llene. Y sabes que también siento que es una responsabilidad, o sea, he cambiado la manera de verlo y hoy siento que si yo puedo compartir mi historia, puedo compartir mis aprendizajes desde un lugar sincero y humano, pucha, yo pienso en mi vida, la gente que hizo eso para mí y que lo sigue haciendo, ha sido una fuente de inspiración súper grande. Entonces, hoy lo veo desde ese lugar y es algo que bajo ese lente me emociona y me motiva. Ahora, ¿qué es lo que más te ilusiona del futuro Em, próximo? sí, creo que dos cosas. La primera es, a ver, obviamente soy muy nueva en este rol de gerente general o CEO, como quieras llamarlo, en Innova Schools. No han pasado 7 meses, pero de verdad que es un rol soñado. O sea, creo que desde que supe que en verdad la educación era lo mío, pero que lo quería hacer de una manera sostenible, a través de una organización que tenga como un impacto a largo plazo, y encontré Innova Schools, no sé, como que creo que siempre soñé con liderar una organización así. Y claro, han pasado desde que entré 11 años, imagínate, 11 años desde que entré a Innova Schools. Saliendo, ¿no? Diferentes roles, salí de Innova Schools, volví a regresar, pero de verdad que el primer día que entré a la oficina, que de hecho era la oficina de mi ex jefe, tomé una foto y se la mandé y le dije, es mi primer día y no puedo creer que me voy a sentar cómoda en esta silla, En tu ¿no? escritorio, ¿no? Que Claro. ahora es mío. Y bueno, es Jorge Isuski, que fue mi jefe por mucho tiempo y yo en verdad lo quiero muchísimo porque fue un gran mentor y me dio un montón de oportunidades y a veces me lanzaba a la piscina, a veces de una forma un poco más quizás violenta de lo que yo hubiera querido, pero creo que me ayudaron muchísimo a crecer. Y sí, creo que ese día me di cuenta como de la suerte que tengo, pero al mismo tiempo la responsabilidad que tengo. Entonces, para mí me emociona mucho estos 2 años ver, para empezar, aprender a ser gerente general, porque nadie te lo enseña. O sea, creo que sí, nadie te lo enseña y es difícil, hay que saber cuál es el balance, hay que trabajar mucho con los equipos, hay que inspirar, hay que saber mucho, obviamente, del negocio, ¿no? Como muchas como dimensiones que nadie te enseña a hacer. Entonces, sí quiero como estos 2 años realmente como aprender a ser un excelente gerente general y ojalá un referente, que creo que recién empieza, ¿no? Y finalmente llevar a Innova Schools al siguiente nivel. O sea, en verdad tengo como muchos sueños de realmente no solamente transformar la organización internamente para que sea mucho más tecnológica, mucho más eficiente, mucho más ágil, ¿no? Mucho más disruptiva en muchas cosas,
mantener como ese espíritu humano y cultura y propósito, pero al mismo tiempo también hacia afuera ver, ok, ¿qué más podemos hacer para llegar a más niños del Perú? Incluso ahora que estamos en Latinoamérica, si bien no es mi responsabilidad, igual trabajar con nosotros, ¿no? CEOs de Latinoamérica para ver cómo podemos realmente hacer de esto un movimiento a nivel Latinoamérica. Eso es algo que realmente me emociona. Y el segundo punto, más rápido, pero igual de importante, es creo que ver a mis hijos crecer en esta etapa como chiquitos. Me ha dado ansiedad eso que dijiste, ¿no? Mi hija que ya tiene 8 años y Ya ya se le fue, pasó, ya fue. ya se le pasaron los 7. Les voy a pasar el estudio. El estudio. O no sé si lo quieren. Mejor no, ya no hay nada que hacer. Pero sí, verlos como crecer, verlos convertirse en personitas. O sea, la de 8 ya se nota, o sea, cómo argumenta, cómo piensa, las cosas que dice. Incluso a veces mi mamá me dice, me está diciendo una cosa que me suena que tú se lo has dicho de todas maneras, ¿no? Vas viendo cómo esas cosas se van ya como volviendo parte de la esencia de esa personita. Y bueno, la que tiene 1 año con mayor razón, ¿no? Son los años más ricos, ¿no? De realmente disfrutarla más. El del medio también está delicioso. Entonces sí, creo que verlos crecer, verlos como desarrollarse cada vez más en personas y como ver sus intereses, sí, eso me emociona bastante. En este podcast siempre tenemos un ritual de cierre, que es que cada invitada tiene que decirle a la otra invitada qué es lo que más admira de ella. En otros capítulos, claro, como que recién se han conocido, es un poco sobre lo que han escuchado. He tenido incluso capítulos donde nunca se han visto en su vida y solamente se han estoqueado así por internet. Creo que en este caso probablemente se han dicho muchas cosas, entonces quiero aprovechar que nada, como que se digan algo que realmente admiran de la otra y probablemente no se lo han dicho antes. Y que no lo hayamos dicho, eso está difícil, ¿eh? Eso está difícil, pero yo puedo partir. Yo Ya. ahora la admiro en todo sentido, pero sí con todas las fuerzas. Creo que, pucha, es mi amiga y a la vez siempre ha sido un referente y eso es algo muy, muy lindo. La admiro porque creo que eh, en todos los frentes intenta siempre dar lo mejor de ella. Y creo que también es una persona bien, bien de valores fuertes y de ser fiel a quien es, ¿no? Con su firmeza en varias cosas. Y terquedad. Un poquito terquedad a veces, pero en general creo que para mí, Aure, eres tremendo referente en todo sentido, ¿no? Me siento súper orgullosa de ser tu amiga, me siento súper orgullosa de ver que es alguien que muchas más mujeres pueden mirar hacia arriba y decir, wow, como me encanta y yo quiero también seguir ese camino. Gracias, Mari. Qué lindas palabras. A ver, difícil que no te haya dicho, porque creo que nos hemos dicho muchas cosas, pero creo que una cosa es que, no sé cómo describirlo, pero Mari tiene una cosa como bien particular, que es que, o sea, siento que eres brillante, y eso creo que tú no lo sabes por las cosas que has logrado, pero fuera de ser brillante, porque creo que mucha gente brillante existe en el mundo, creo que tienes esa como conexión emocional y práctica que es muy difícil encontrar en un líder. O sea, esa tripartita de como practicidad, inteligencia, como IQ literal, y además esa como conexión emocional con lo que existe alrededor es como bien único. Y eso hace que yo de verdad que admire los consejos que me das. O sea, para mí casi que lo que dice Mari es ley. O sea, como le pregunto algo y me dice algo, tienes razón. O sea, porque de verdad que porque creo que ves a veces las cosas desde una perspectiva que no mucha gente lo ve. Y eso creo que requiere como un pensamiento quizás creativo, quizás pensamiento lateral, como llaman algunas personas. Pero es como analizar las problemáticas y los retos constantemente desde una perspectiva que otros no ven y que te hacen dar una claridad como brutal, ¿no? En muchas cosas. Y eso obviamente aplica para consejos de amiga, pero también para consejos de líderes, ¿no es cierto?, mujeres, para las decisiones de negocio de laboratoria y muchas otras, ¿no? Así que admiro eso mucho de ti. Gracias, Auri. Este podcast se llama Código Libre porque justamente un poco pensado en el código libre de los desarrolladores, ¿no? Que publican su código para que otros desarrolladores no tienen que empezar desde cero. La idea es invitar mujeres super crack, como las dos, para que compartan su código libre. Así que para cerrar, voy a pedir que cada una comparte su línea de código con la audiencia.
¿Qué sería la línea de código? Una frase. Ah, una frase. Una frase. Claro, Mari ahí Ya, codeando, ya, ¿no? yo voy a decir una frase, que la original es en inglés, ya la voy a decir en inglés y después la voy a decir en español. En inglés es love what is, como ama lo que es. Que me gusta porque es una frase que a mí me recuerda enfocarme en valorar lo que tengo, ¿no? Muchas veces vivimos pensando en, ay, es que me falta esto, es que me falta lo otro. Sobre todo es una persona ambiciosa. Ay, quiero también esto, quiero también lo otro. Pero yo siento que uno de mis aprendizajes de la vida adulta ha sido, ¿sabes qué? No tengo que querer tanto más, ¿me entiendes? Tengo que enfocarme en lo que tengo, amar eso. Porque estar demasiado en lo que podría ser, lamentablemente, sí te quita foco en valorar eso que es. Entonces, la pienso mucho. Love what is, me gusta. ¿Tú, Aure? Yo siempre como tomo prestada una frase que me enseñó Jorge Suji, pero que en verdad creo que sí me encanta por varias razones. Y es, apunta a la luna porque aún si fallas llegarás a las estrellas. Y me gusta mucho porque creo que habla mucho como de esas grandes ambiciones que uno puede tener, quizás a veces irreales, ¿no? Pero que hablan de que si uno hace las cosas con mucha pasión, con mucho norte, con mucho foco y mucho propósito sobre todo, igual vas a lograr grandes cosas. Y creo que también me hace reflexionar mucho sobre mi historia. O sea, yo la verdad es que jamás pensé que iba a trabajar en educación. O sea, cuando estaba en el colegio no era algo que tenía, pero cero claridad. Pero creo que cuando vas apuntando constantemente como a hacer las cosas mejor, a aprender, a tener esa mentalidad de crecimiento, vas encontrando ese camino, ¿no es cierto? Y claro, no vas a terminar en la luna, pero terminas en las estrellas, que para cada uno esa estrella significa algo distinto, ¿no? Entonces creo que esa frase para mí como que captura muchas cosas que me ha enseñado la vida y que hace que también sientas un poco como la libertad de saber que, bueno, no vas a saber cuál es esa luna, pero puedes igual llegar como a muchas estrellas, ¿no? Mari, Aure, ha sido un placer escucharlas y aprender más sobre ustedes. Les agradezco infinitamente el espacio, la apertura, la buena onda, las historias y estoy segura que muchas personas que escuchen esto van a sentir lo mismo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias A a ti, ti, Cris. Cris. Ha sido Linda súper, conversa. súper divertida la conversación y Qué bueno. de mucha reflexión.